Muy bien, vamos a leer, por favor, en el primer libro de Samuel, en el capítulo 17, del verso 20 en adelante. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga, como Isaí le había mandado, y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. Y cada uno de los de Israel decían: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Él se adelanta a provocar a Israel. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Padre, te doy gracias por tu palabra. Te ruego, Espíritu Santo, que pongas guarda en mi boca, que selles la puerta de mis labios para que lo que yo hable esta noche sea de edificación. Señor, que aquel que trae su corazón dispuesto a ser enseñado, que tiene oídos para oír lo que tú quieres decirle, reciba su porción, que nuestros corazones sean como tierra fértil, preparada para recibir tu preciosa semilla. Gracias por tus obras, por tus maravillas, por el amor con el que tú, Señor, te manifiestas a nuestras vidas. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Este pasaje es muy conocido porque, pues hasta los cantos de los niños, ¿verdad? David venció a Goliat y toda la cosa. En una ocasión el Señor me permitió investigar un poco por las medidas que dan de todo lo que usaba Goliat. Y Goliat no era un gigante, era la palabra le llama paladín, eso es alguien que pelea por un pueblo, pero era un hombre de un poquito más de 2 metros, o sea, no era un gigante. El enemigo siempre va a hacer que nosotros veamos las cosas más grandes de lo que realmente son, siempre y cuando actuemos en temor. Entonces, Isaí le dice a su hijo: anda por favor y le llevas pan y queso a tus hermanos, están en la guerra. Y bueno, era una guerra constante. Entonces ese muchacho, en obediencia, fíjese que dice: dejando las ovejas al cuidado de un guarda. David nos está mostrando, o el Señor a través de las acciones de David nos muestra lo que es un verdadero líder. Sabe delegar y tiene confianza cuando delega, porque cuando delega ya ha capacitado al que delegó. Entonces, solo una persona que no tiene confianza ni siquiera en sí mismo, evita delegar, porque nadie va a hacer las cosas como él y no van a salir bien porque yo no voy a estar. David agarra las ovejas por las que pelea y guerrea y se las arrebata a los leones de la boca y toda la cosa, pero los deja a cargo de un guarda porque su papá lo mandó a hacer una tarea. Y se fue con su carga como Isaí le había mandado y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. David en este tiempo es un joven, no ha llegado a la mayoría de edad según nuestros estatutos nacionales, ¿verdad? Es un joven, es un patojo que va en obediencia. Entonces, dice que David dejó su carga, miren nuevamente, en manos del que guardaba el bagaje. Este muchacho, como él es obediente y hace lo que le piden, no tiene duda de delegarle a alguien una tarea importante, porque ¿a qué lo mandó su papá? ¿A ver qué estaba haciendo el ejército o a darle de comer a sus hermanos? Lo que llevaba era su misión, pero lo deja en manos del que guardaba el bagaje y corrió al ejército, y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Imagínense que David se mete al campo de batalla a preguntar por sus hermanos. Él
Lo que el Señor nos muestra hoy es un hombre que por la fe no tiene temores, porque se mete a donde está todo el ejército. Él no tiene capacidad o no lo han entrenado para ser soldado. Él se atravesó donde estaba la guerra, ya estaba campamento con campamento. Llevaba una misión de parte de su padre y la cumpliría a toda costa, porque su papá le dice, quiero saber si tus hermanos están bien. Fue lo primero que fue a averiguar. Después la comida. La obediencia tiene recompensa. Entonces dice que mientras hablaba con los que ya estaban en orden de guerra y habían dado el grito, y no de júbilo, sino de batalla, he aquí aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. ¿Qué palabras oyó David? Lo que Goliat le venía diciendo a un ejército amedrentado. A ver, uno que se ponga conmigo, si le gano, ustedes son mis siervos, y si toda la cosa, y que sí, sí, como no, y toda la cosa. Se imagina, o imagínese cuántas cosas diría este grandulón. No era gigante, solo era un grandulón. Y se hacía más grande porque vio que había logrado que todo un ejército, el ejército del Dios de Israel, tuviera temor. Cuando nos presentamos delante de una circunstancia, de una adversidad con temor, nos va a vencer, nos va a vencer. Porque el Señor no nos ha dado un espíritu de temor. ¿O no dice así la palabra? ¿Qué nos ha dado? Poder y dominio propio. El dominio propio es un arma poderosísima, porque evita que seamos ásperos, groseros, que actuemos impulsivamente. El dominio propio no, me voy a dominar antes de herir a Jesús en mi prójimo, porque tenemos, mire, no pierda de vista que aunque sea un pordiosero mugroso, ahí está Jesús, pidiéndole un pan, pidiéndole una moneda. Pero es que la va a ir a usar. Mire, no dice la palabra que preguntemos para qué van a usar el dinero, que sembremos. Y no siembre lo que va a traer maldición a su vida. ¿Cómo así? ¿Se imagina qué son para usted, qué es para usted $1? Bueno, el otro día le dije a papi, anda por favor, mi amor, porque iba pasando el camino, ahorita me acordé de tu mamá, cómprame $2 de papas. Y él se le va a comprar los $2 de papas, le trajo un montón de patatas. ¿Qué es $1? Usted podría decir, pues sí, es el transporte de mañana. ¿Qué es $1 para un pordiosero? Significará mucha comida. Y tal vez usted piense, tal vez se lo va a ir a comprar algún vicio. Ese ya no es asunto nuestro. Lo que Dios nos llama es a sembrar en cada ola. O nos dice que revisemos las olas para ver si son buena tierra. Es que al pobre siempre lo vamos a tener. Bueno, entonces, este filisteo está ofendiendo más que al ejército, al Dios de los ejércitos. Se está burlando de un Dios al que David conoce cara a cara. Qué pulso que David llega justo en el momento que este hombre sale y dice todos los improperios que salían de su boca. Porque cuando una persona ve que amedrenta al otro, grita más, porque eso le da poder. Eso, mire, es una bonita cápsula para que usted no se amedrente de nadie por fuerte que hable. Parece firme en el nombre del Señor y sea valiente. Y no evidencie que tiene miedo, porque en el momento que usted le tenga miedo a una persona, esa persona tiene un señorío sobre usted. Y eso roba, mata y destruye. No tenga miedo de despojarse de cualquier señorío espiritual. Pero si involucra a una persona desequilibrada emocionalmente, hágalo y Dios lo va a respaldar. No sea malcriado o malcriada, no sea grosero o grosera. No se trata de eso. La batalla es espiritual y decir, bueno, espíritu de autoritarismo, en el nombre de Jesús te vas. A veces nos atacan de adentro para adentro. Espíritu de temor, de inseguridad, como sea. Porque tenemos que revisar. Porque un paladín, solo porque habla fuerte, nos asusta. ¿Desde dónde yo me asusto con alguien que habla fuerte? Como me pasaba a mí. Yo miraba un rostro adusto
y me asustaba. Y el enemigo se echaba las grandes bailadas en mi autoestima, porque miraba a alguien así. Ay, decía, estaré despeinada, se me habrá bajado la falda, tendré sucios los zapatos. Y me distraía tratando de arreglar una imagen que no tiene nada que arreglarle, porque no se trata de mí. Y el Señor me llevó a entender desde dónde yo trataba de congraciarme con una persona de gesto adusto. Llegada a esa raíz, se rompió el señorío de ese espíritu. Y ahora pienso cuando hay alguien así, debe estar concentrado. Ya no me afecta, ya no me afecta, no me afecta. Eso sí, evito. Porque si uno no es agradable en un lugar, ¿para qué va a llegar? O sea, solo arruinarles el ambiente, pues, porque pues si uno lo entiende. Bueno, entonces, aquí está despotricando del Dios de Israel, de los ejércitos, después usted puede leer, y David lo oye. Mire, es un muchacho a quien le incomoda que hablen mal del Dios que él ama, del Dios al quien él sirve y al Dios que conoce. El espíritu de temor habló a través de Goliat, pero David no aceptó el temor. Y todos los varones, por eso es bueno que se vuelvan hombres de Israel, que veían a aquel hombre, oiga, qué hermoso esto, huían de su presencia y tenían gran temor. ¿A qué le tenían temor? ¿A una voz fuerte? ¿A una actitud desequilibrada que no tiene nada que ver con lo espiritual? ¿A una cara de enojo de una semana? Ay, pues que se eche dos, yo tengo paz. Es que nada me puede robar si yo no se lo permito. Para que no me roben en mi casa, yo tengo que dejar la puerta cerrada, como me dijo un día Papá Vlad, y para eso hay chapas, mi amada, usalas. Porque entra uno en conflictos de súper feo o de feo, que estoy sí, sí o no. No, si hay una chapa, eche llave. No, que aquí se queda abierto y después no vaya a ir, ya, señor. No, si hay chapa, eche llave. O sea, ahora si usted tiene una fe que le permite dejar la puerta abierta, pues hágalo. Pero no vaya a reclamar después, porque mi madre decía un dicho que decía, con la puerta abierta hasta el justo peca. Bueno, y no estamos rodeados siempre de justos. David escuchó lo mismo. ¿Por qué no tuvo temor? Porque a diferencia de estos guerreros, David era un muchacho que mantenía una constante comunión con Dios. Y sabía que Dios no era lo que este hombre estaba diciendo, y sabía que el Dios al que él conocía íntimamente podía vencer a ese filisteo. No por el tamaño físico que tuviera, era el tamaño de sus palabras. ¿Cuántas veces personas malintencionadas o bien intencionadas dicen palabras que lo hacen a uno sentir como que y no, ¿qué pasó? Alma, no, mira al Señor, enfócate, no mires el problema, no escuches esas palabras, no son para ti, no es de ti que hablan, no es la persona, es un demonio, es un espíritu, pelea, guerrea, una batalla, y eso es bueno porque lo fortalece a uno. Entonces, David no tuvo temor a lo que oyó hablar a ese espíritu que infundía temor. ¿Cuántas veces nos hemos detenido por temores? Porque no nos ponemos a pensar cuántas veces Dios ha estado con nosotros. De hecho, lo está siempre, pero nosotros no siempre lo vemos, tristemente. Hasta, como dice la canción de por ahí, ¿verdad? Hasta me preguntaba dónde estabas tú. A veces estamos en sus brazos, por eso no lo vemos. Pero Dios prometió, no te dejaré ni te abandonaré. Y eso es un arma que podemos empuñar en contra de esos espíritus que vienen a querernos robar la seguridad en Cristo. El Señor me permitió escribir un canto hace no sé cuánto tiempo. Pájaro quizás se acuerde porque él es de las matemáticas.
Ese canto que dice, porque en ti, Jesús, mi amado, mi vida cobra valor, porque tú eres el dueño de mis sueños y mi amor. Encontrar el valor en Cristo, eso para mí esta mañana fue un despertar interno de no querer ser valorada por las personas que me rodeaban, sino regocijarme en que en Jesús yo encontré el valor de mi vida, encontré una identidad de quién soy. Soy la justicia de Dios. Yo sé quién soy en Él. No soy un dechado de virtudes, pero no necesito serlo. Cuando se inició la obra hace tantos años, me enfermé. Quizá nadie se acuerda o no se dieron cuenta, no sé, pero entre papi y yo, pues sí, ¿verdad? Que sentía que me daban unas grandes temperaturas y que sentía el corazón hasta aquí, que no respiraba y pasaba tratando de respirar y bueno, al fin, un hermano que es cardiólogo me dio consulta y me dijo, no tenés nada, todo tu organismo está saludable. Pero entonces, porque hasta me cuesta respirar. Y me dijo, aprendí a manejar el estrés. Esa fue toda su receta. Yo salí enojada, porque no me dijo cómo. Solo me dijo, aprendí a manejarlo. Y entonces, pues me fui con el Señor. Y me dijo, tú estás tratando de ser la esposa de pastor perfecta. Nunca vas a hacerlo, me dijo. Escóndete en mi perfección. Pues sí, está bien, lo voy a hacer, pero disculpa, Señor, ¿cómo? Búscame y yo voy a darte las palabras que debas hablar, te voy a decir cuando calles, te voy a decir cuando actúes, te voy a decir cuando no lo hagas, te voy a decir cuando des, te voy a decir cuando no des. No es que yo sea perfecta, pero cuando me escondo detrás de la perfección de Jesús, las cosas caminan. Y Él da testimonio de que está conmigo. Entonces, si una de sus batallas, si uno de esos paladines es, no servís para nada, no valés para nada. Mire, a mí por eso me motiva poderle decir a personas que tienen habilidades en sus manos, valórate. Esto que tú haces no lo hace cualquiera. Eres una persona brillante, inteligente. Valórate, debieras cobrar más porque estás regalando su trabajo. ¿Pero qué es? Que no saben cuánto valen. Porque no tienen un título que los valida delante de la sociedad como tales. ¿Qué nos valida a nosotros sino la sangre del Cordero? Que nos interese que del cielo den testimonio a la tierra y al infierno de que está parado, está en pie un guerrero del Señor que está capacitado espiritualmente para conocer. Usted no tiene idea cuántas veces la sabiduría de Dios va a librar a su empresa de algo difícil. Porque usted habló de parte de Dios. ¿No tiene título? Usted mismo no se considera valioso, inteligente, capaz, porque se está poniendo, equiparándose con alguien que parece que. Pero yo pregunto, ¿por qué nos comparamos con los inconversos? Si nosotros tenemos la mayor riqueza, que es conocer a Jesús. ¿Por qué nos vamos a medir con alguien que solo tiene lo terreno, por bueno que sea? ¿Pero qué tenemos nosotros a cambio? Al final de los años, se acaba todo. Mire, mi papá biológico es un hombre muy inteligente, autodidacta. Él no logró estudiar mucho porque su papá se murió y él está muy chiquito. Y pues a los 9 años se fue a trabajar a un barco, y era un barco de norteamericanos. Y entonces ahí aprendió inglés, 9 años. De los 9 años mi padre trabajó en esto, en aquello y el otro, y por ahí me voy enterando de algunas otras cosas que hizo que yo no sabía. Y cuando él cumplió 80, creo yo, o un poquito antes, lo jubilaron. Su enojo no era ya no ganar dinero. Eso nunca mencionó, ya no voy a tener sueldo. Me decía, yo todavía tengo mucho que dar, mija, me decía. Mi experiencia les podría servir a los jóvenes que no saben nada de este negocio. ¿Pero por qué no me entienden? Mi experiencia. Mire, fue como que le hubieran quitado el oxígeno a mi papá.
Se echó como 2 años y uno se sentaba y hablaba de lo mismo, porque él es un hombre capaz, que aprendió desde los 9 años que tener un título no era importante. Es lo que sabe hacer, lo que ha ganado con la experiencia. Muchos se están esforzando y no sienten que no avanzan porque no tienen algo que los valide en la tierra. Pero mis amados, si así hubiera sido la voluntad de Dios, usted tendría su título. Quizá usted se salió de la universidad por lo que haya sido, pero no vamos a poder arreglar el pasado. Tenemos que poner la mirada hacia el frente y avanzar. A veces despacio, a veces un paso un poco más rápido, a veces nos toca correr, pero avanzar, caminar y determinar. Mi mirada va a estar puesta en el que todo lo puede. ¿Qué diría un granito de mostaza si se compara con nosotros en tamaño? Hasta la Sofi le queda grande al granito de mostaza. Ay, no, es que yo no puedo ser como Sofi, es que Sofi está grande. Y Sofi es un bebé. Digo, sí, pero no le moleste que le diga bebé, pero para mí es un bebé. ¿Por qué nos comparamos cuando no necesitamos compararnos? ¿Qué dice la palabra que un grano de mostaza puede hacer, mijo? Es un árbol tan frondoso que produce nido para muchas aves. Un granito. Tiene la fe de que al caer a tierra se va a volver una gran hortaliza. Porque nos comparamos con los Goliaths de este tiempo. Que si fulano tiene, que si mengano tiene, que es que si yo tuviera, es que si yo hiciera. Mire, haga lo que esté en usted hacerlo, pero sin afán, que todo sea con alegría. Si su habilidad está en sus manos, no la menosprecie. Mire, hay personas que tienen las manos torpes, ni fino ni grueso. Sus manos no funcionan. Tienen otras habilidades, tienen una mente brillante, que usted está todavía haciendo cuentas y él ya le dio la respuesta. Esa es su habilidad. Pero como tratamos de compararnos con un paladín, es que muy grandote. Bueno, ¿qué le pasó a los espías cuando llegaron a la tierra de Jericó? ¡Ah! No, hombre, si es que ellos nos veían como grillos. No, si eran espías y estaban escondidos, ¿cómo oyeron que los otros dijeron estos parecen grillos? El puro temor. El temor los aconsejó. No le permitamos al temor aconsejarnos y rebatir o invalidar las promesas de Dios que son fieles y verdaderas. Y suenan a veces como imposibles, pero si acaso nuestro Dios no es el Dios de los imposibles. Si nos dice, vas a llegar alto, preparemos las alas, empecemos a ejercitar. ¿Y qué estás haciendo? Como me decía alguien, mire, es que yo de repente ahí estoy y estoy así, y estoy así, y me preguntan, ¿qué estás haciendo? Estoy haciendo ejercicios para que mi brazo aprenda a tocar bien el violín. Pero sin violín, sí, yo estoy haciendo ejercicios, porque tengo que saber cómo mover la mano. Cualquiera que la ve dirá, ¿qué ejercicios tan extraños hace esta persona? A ella no le importa. ¿Y qué estás haciendo? Otra vez en lo mismo. Sí, otra vez, ejercicios. ¿Por qué? Porque hay una visión. Porque hay algo que alcanzar, porque Dios le dijo, te voy a respaldar. Entonces ella está preparando sus alas. Y me decía hace como un mes, porque un día yo voy a estar en un lugar tocando mi violín, aunque sea un pedacito de una alabanza, pero voy a ministrar al Señor. Y hace poco me mandó un video, ahí está la que ejercitó su brazo tocando su violín. David conocía a Dios de primera mano, no de oídas, no. Lo conocía cuando llegaba un león o un oso y dice, él mismo dice, de la boca de las fauces le arrancaba las ovejas. Eso es lo que nos toca hacer a nosotros algunas veces, arrancarle de las fauces al temor, al ladrón, algo que viene a robar, matar y destruir, arrancarle de las fauces nuestra bendición, nuestra posesión, lo que Dios nos ha encomendado a hacer. Pero no emocionalmente, porque la efervescencia, mis amados, termina cuando se termina el gas. Tenemos que ser constantes, desde abajo, sin mosto, sin, ¿cómo se llama lo que queda abajo? Sedimento.
Solo en comunión con el Señor lo vamos a conocer y podremos saber lo que Él es capaz de hacer por nosotros. No preguntarle, Señor, ¿será que puedes? No, Señor, porque sé que puedes. ¿Puedes mandarnos una bicicleta nueva? Mire, cuando yo vi la foto, yo estaba, pero así, porque inmediatamente recordé la bicicleta que, nene, ¿qué bicicleta? Vamos a seguir esperando en el Señor. Sigan esperando en el Señor. Usted no cree que a mí se me olvida cuando yo lo mando a esperar en el Señor. Le digo, Señor, te están esperando. Señor, te están esperando. Señor, te están esperando. Cuando llegó ese milagro, ¿quién quedó derrotado? El espíritu de mal administración económica. Porque por darle gusto, no a las niñas, los niños saben esperar, es uno el que no quiere que esperen, porque uno quiere ser el campeón de los hijos, cuando el campeón de los hijos va a ser Dios. Cuando los dejemos tener un poquito de necesidad y les digamos, ahorita nos queda orar, mi amor. Es que lo que pasa es que yo quiero de marcas. Sí, mi amor, no ves que tienen marca, no la que tú quieres, pero marca tienen. Porque lo que oyen, si no tiene de marca, usted no es de nosotros. ¿Y por qué? Si aunque los zapatos no tengan marca tirirí, si se los dio Dios, es la mejor marca. Pero eso lo tiene que enseñar el padre al hijo. Bueno, y cada uno de los de Israel decía, ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido, el que se adelanta para provocar a Israel? Y entonces viene algo que a David le hace clic. Al que le venciere, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. ¿Qué hacían los de Israel? Repetían las amenazas de ese espíritu de temor, de ese espíritu que solo venía a querer, mantener a las personas en temor. Es un espíritu de intimidación, que solo lo miran y está temblando. No le han dicho nada, pero usted ya está evidenciando que tiene miedo. Y mire, si algo le gusta al diablo, es que a usted lo asuste una voz fuerte. Porque la persona, como está siendo usada por el Satán, percibe ese temor y le pega 2 gritos más, porque al final le gusta sentir que tiene a la gente. Así los tengo, que se enfrente con un David y se va a dar cuenta que hay un Dios. Ese sí que es grande. Ese sí que es grande. No mide 2 metros y pico. No. Dice la palabra que Él es tan grande que no lo pueden contener los cielos de los cielos. Pero tan grande, y decide que nuestro corazón sea su casa. Es tan grande que no le importa ser pequeño. Porque aunque sea pequeño, porque el corazón del hombre engañoso y perverso no tiene mucho espacio, así como quien dice, Señor, todos estos cuartos son tuyos. No, Señor, aquí está tu cuarto, porque los otros tienen chunches. Se pone a vivir en un cuarto, porque eso no lo hace pequeño. Él sigue siendo grande. Porque nosotros no imitamos a nuestro Padre. Entonces, ellos hablaban del temor, y David dice, como que no los escuchó. Disculpen ustedes, verso 26. ¿Qué harán al hombre que venciera a este filisteo y quitara el oprobio de Israel? No, ya le habían dicho. Y vuelve a preguntar lo mismo. ¿Qué voy a ganar si venzo a este cuate? Pues díganme, ¿cuál es la recompensa? Porque, dice David, ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Creador viviente? David pide escuchar de nuevo cuál es la recompensa, porque David sabe que su lucha no es contra carne y sangre, no es Goliat en sí, es el espíritu que opera en Goliat. Amados hermanos, hermanas y hermanos, esposos y esposas, no permitamos que ese espíritu intimidador opere en nosotros, porque Dios nos va a pedir cuentas si tenemos a nuestra familia temblando por nuestro enojo.
o porque nos incomodó tal cosa, o porque no trapearon por aquí, o porque no barrieron por allá, porque no me contestaron como yo quería que me contestaran, porque no salieron corriendo cuando llegué. Y el pastor ha dicho que lo primero que tienen que hacer es ir a saludar a su papá, pero tal vez estaba en el baño. No permitamos que ese espíritu intimidador opere en nosotros. Corregir, instruir es muy diferente a amedrentar. Porque el temor desarma. Uno puede tener toda la armadura de Dios, pero si no la sabe usar, lo desarma. Y desarmar es desarmar, no desarmar de que cayó el brazo y cayó el pie, no, cayó la fe, cayó el valor que en Jesús tenemos. Porque mire, al final, usted puede actuar intimidando al que se le para enfrente, pero el más pobre es el que intimida. Es el más pobre, porque termina más solo que como empezó. Porque sus amistades son temporales, porque en cuanto lo conocen pegan la carrera. Y dicen, no, ¿qué? Bienvenida, señora. Entonces, David dice, todo lo que él habla no tiene valor. Es un incircunciso. ¿Qué es el que no tiene la circuncisión? No tiene pacto con Dios. No es simplemente que el hombre no tenía hecha la circuncisión, no tenía pacto con el Dios Todopoderoso, que David sí tenía pacto. Pero tengo que conocer a mi Dios y conocer el alcance, lo ancho, lo alto, lo profundo y la otra, longitud, altura, anchura y profundidad del poder de Dios, que está depositado en su amor por cada uno de nosotros. ¿Qué es una pequeña adversidad ante un Dios tan grande? Que Él ha prometido, como decía Nancy, harás camino donde no hay. ¿Qué la hizo repetir y repetir 365 días? Señor, yo sé que tú vas a abrir camino. Y cuando el camino se abrió fue así como que, que yo voy a decir, sí, pasa, yo, Nancy, sí, Nancy. Porque llegó el tiempo en donde ese paladín que le decía, nunca vas a lograr nada, no estás haciendo nada, es una barbaridad, no estás generando ingresos. Atender una casa y atender un par de padres, eso es más que ganar un salario en la tierra. Tenerles paciencia y limitar tu tiempo de salida porque su mamá quiere que le haga el almuerzo y que para salir tiene que dejar hecho el almuerzo, como que fuera una niña de 18 años, como que fuera una hija de dominio, pero es una decisión de atender a sus padres porque Dios se lo ha puesto, pues. Porque ¿cuántos de nosotros ni nos enteramos si comió o no comió el papá o la mamá? Y hay del día que no haya comida, ¿verdad? Y hay del día que Nancy no haga sus oficios en la casa. Se ha querido ir hasta que se le quitó esa idea, porque la puerta cerrada, no hubo para dónde, no hubo para dónde. Entonces David pide escuchar de nuevo qué le darán al hombre que venza a ese filisteo. La recompensa es grande. Y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo, así se hará al hombre que le venciere. Ahí está David alimentándose con la promesa, alimentándose con la promesa, alimentándose con la promesa. Yo creo que puedo. El rey va a librar a mi padre de todos los impuestos, me va a dar a su hija, ¡ay, voy a tener un nombre! No, aquí voy a lograr mucho, alimentándose de la promesa. ¿Y qué le va a decir? Es que el rey va a hacer esto y esto y esto y esto. Y entonces viene Eliab, su hermano. Resulta que Eliab fue el primero al que llamó Samuel para ungirlo como rey, porque era el más papacito, grandote, chelón, y todo así, ¿verdad? Todo pupuseado y toda la cosa. Y Dios le dice a Samuel, ¡ey! Él no es. ¿Qué sentiría Eliab? Que Dios dijera, no es él. Porque los que son así, creen que son la última Coca-Cola del desierto. Ah, no, si a mí me van a dar el trabajo. Y se lo dan a uno que no tiene título, pero que tiene a Dios.
y ha encontrado su identidad en él. Entonces, su hermano Eliab, ¿qué sentiría cuando al final el profeta dice, no, yo vine por algo que Dios me mandó, pero no tienes más hijos tú? ¡Ay, sí, David! Este es el que se mantiene allá tocando su corneta, flauta, guitarra, lo que suene lo está tocando todo el tiempo. Haciendo cantos ahí, el Señor es mi pastor, y cuidando ovejas, y por allá. Bueno, dijo Samuel, mientras no venga no comemos. Y ese día David fue ungido como rey. No empezó a reinar, pero fue ungido como rey. Eliab lo sabía. Qué rabia le dio que este muchachito que le había robado el reinado se llegara a meter a su terreno en donde él era un guerrero miedosote, porque lo único que sabía era guerrear. No tenía, sus armas eran terrenas. Y va a ver por qué. Y entonces, cuando Eliab lo oyó preguntar, ¿y qué van a hacer con ese hombre? Es que está incircunciso, filisteo es un incircunciso. Yo no sé cómo lo habló David. Lo que sí sé es que a Eliab le pudo. Su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo, ¿cómo se te ocurre creer eso? Que todo va a venir del cielo. ¿Por qué todo se lo pedís a Dios? ¿Y por qué hay que orar? Mire, esto le va a pasar. Eliab se va a poner grandote y le va a decir que usted está loco, que está pensando, que cómo se le ocurre, que las cosas no son así, que todo tiene un orden y que no sé qué. Usted, mire, no discuta. Usted tiene su convicción. Siga. ¿Para qué has descendido hasta acá? ¡Uy! Es que no quiero ni verte, quítate el kick. ¿A qué veniste? No le dejó decir, mira, mi papá me mandó. ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Si encima vivís en el desierto, aquí todos estamos los valientes, los guerreros, los que damos la estatura, los que la vara donde nos miden, así todos somos del mismo tamaño y todos tenemos la misma fuerza, nos hacen subir 50, 75, 100 libras y así con un dedo. ¿Y tú qué veniste a hacer aquí? Si yo te conozco, eres un soberbio. Y el otro le llevó comida. Y la malicia de tu corazón. Has venido para ver la batalla. Este no es tu lugar. Regresate a tu desierto con tus 2, 3 ovejas. Este no es tu lugar. Aquí no caben personas como tú. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? David sí sabía cuánto valía. Siempre que actuemos en fe, el enemigo tratará de hacernos retroceder con palabras de menosprecio y falsas acusaciones. De nosotros depende. David respondió a Eliab, ¿y qué he hecho yo? ¿No es esto mero hablar? David le dice a su hermano, que está siendo usado por el mismo temor, tú solo hablas sin revelación y sin poder de Dios. Si alguien que no tiene revelación de Dios le dice algo que no le agrada, solo piense, mi lucha no es contra carne y sangre, es contra huestes y potestades, no es la persona. Es que si no tendríamos que pasar peleando con toda la gente que se nos acerca, el de la basura, el de las patatas, el del periódico, el de la esquina, el policía, el de la tienda, peleando y peleando. Usted entra a una tienda de buenos días. No se pelee con la dependiente, piense qué espíritu la está usando y para qué. No, momentito, diablo. Busco tal cosa y en lo que, ahorita se lo alcanzo, en lo que esa persona se va, usted reprenda, desautorice y recuérdele a Satanás que con usted no puede, que no hay nada más grande que su Dios y esa mujer va a regresar o ese hombre va a regresar. Mire, fíjese que tenemos esto y que no sé qué. Vea la diferencia, atrévase a usar las armas espirituales, deje de estar viendo la espada del mentiroso. Y David le dice a su hermano, estás hablando porque no sabes lo que estás diciendo. Y apartándose de él, no se quedó ahí. ¿Qué más me tenés que decir? Sí, tienes razón. Sí, ustedes son guerreros, los llamó el rey. Yo apenas, sí, es cierto, mis ovejas, por lo menos ahí soy alguien. No, David
miró a su hermano y le dijo, "Ay, no sabe lo que estás hablando". En pocas palabras, en palabras chapinas usted, ni sabe lo que está hablando usted. Se apartó de él y se fue hacia otros y de igual manera les preguntó, ¿qué hará el rey con el hombre que venza a este gigante? Alimentándose de la promesa, alimentándose de la promesa, alimentándose de la promesa. Y el pueblo le dio la misma respuesta que antes. ¿Cuántas veces ha preguntado en lo que hemos leído? Por lo menos 3. David vuelve a preguntar sobre la recompensa. Es necesario sustituir las palabras de maldición por las promesas del rey. Cuando alguien le diga que no puede, no pelee con la persona, no es la persona. Recuérdele a Satanás que usted tiene un valor agregado, que es la sangre de Cristo. Y que puede que no dé los estándares terrenos, pero no los necesita. Mire, si usted cree que porque no estudió o que perdió su oportunidad o porque no se la dieron, no quiera arreglar el pasado, avance. Porque en el camino Dios le ha dado habilidades mayores que el que solo se limita a lo que sabe por los libros. Un médico sale graduado y la gran parranda, ¿verdad? Médico, cirujano y, oh sí, todo el título y las fotos. Como 10 fotógrafos fotografiando el título. Mándelo de ahí a un quirófano. Y dígale, tenemos una emergencia. Tiene que hacer una operación a corazón abierto. La va a hacer tan bien como la podría hacer usted sin haber sacado el título. No va a poder. Porque no lo están llamando, pero mande a esa titulada a partir un pollo y sacarle las tripas, va a ser como yo, se va a asustar porque no sabía que el pollo tenía tripas. Según yo, los pollos, ¿cómo salían del súper? Así salían, así eran. Pues sí, tenían plumas, pero pues en mi cabecita no cabían las tripas. Y cuando le vi las tripas al pollo, dije, este pollo no sirve, eso está chuco. Si no me paran, yo lo tiro, porque estaba chuco. Y si yo, la molleja, el corazón, el hígado, y ahí estaba el pollo. Y ese día me salió un triperío que no sabía ni de qué se trataba. Y 2 pasitos y otra foto. Y otros 2 pasitos y otra foto. Metámosla al quirófano. Hermana odontóloga, ¿con el título usted fue a sacar la primer muela? Si todavía le cuesta. Hoy me tocó hacer una extracción, pero no sé qué, pero no sé cuánto. Y yo le digo, pues qué bueno, estás practicando, estás manteniéndote actual. O mi hermana querida, preciosa, que trabaja en forensía, así se dice, ¿verdad? En cuanto le dieron su título de forense, ya la mandaron a partir el primer muerto. ¿Es que no? No, pues todo quiere un proceso de aprendizaje, de pulir lo que sabemos. Porque el título solo dice que estudié, pero lo que dice quién soy es lo que logro con mis manos. Porque al final, los títulos dejan de valer. Porque le preguntan, ¿cuándo se graduó? En 1985. Y me gradué cum laude usted. La gran, qué bueno usted. ¿Y de ahí qué más estudió? Nada. Y está desactualizado. Tiene que volver a estudiar para que lo empleemos. Váyase de ahí. Porque todo lo que usted ha aprendido del 85 para acá, eso no se lo han enseñado en ninguna escuela, sino la escuela que el Señor permite que vivamos mientras que tengamos, en la escuela en que damos mientras vivamos. Ay, los tiempos de los verbos. Y no me cosaba el idioma español, ¿verdad que no?
David necesita saber, dígame otra vez, muchachos, ¿cuál es la recompensa? ¿Cómo es que dice el Salmo 23? El Señor es mi pastor y nada me faltará, y me llevará por delicados pastos y en aguas de reposo me hará descansar. ¡Ay, sí es cierto! Y entonces se voltea y el diablo le dice, no lo creas, estás frito, estás perdido, sos un inútil. El Señor es mi... ¿Cómo es la cosa? ¿Cómo es que dice? A ver, vuélvame a repetir. Porque el Señor es mi escudo, Él es mi torre fuerte. Ah, sí, no vas a poder, ni lo intentes porque te van a preguntar. David pregunta, ¿cómo es la promesa? Él necesita alimentarse de la promesa del rey. ¿Por qué no imitamos a David? Haga un papelito con una promesa específica y léala y cómasela hasta que brote de manera automática como respirar. Y usted diga, pero el Señor es mi pastor y nada me faltará, pero que lo crea. Si es que yo me acuerdo cuando no tenía mi tablet, ¿cómo Dios se ocupa? Mire, ese padre la pide blanca y con forro verde. ¿Qué sabía la persona que la trajo que quería una tablet blanca con forro verde? O sea, y es un verde curaciegos, hermano. Sí, es un verde que dice, mírenme, pero la quería verde. ¿Y qué hizo su papi? Se la mandó verde. ¿Qué hay imposible para Dios? Por una tablet. Si no la puede adquirir. Y como pues el Señor es Padre. Hasta los suspiros. Porque pudo haber llegado la tablet en su caja. No, en un forro verde. 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 No verde limón, no, verde. ¿Verde qué? Verde perico, verde, no sé, esperanza. Bueno, David vuelve a preguntar por qué es necesario sustituir las palabras de maldición que su hermano le ha dicho por lo que el Dios ha prometido, por lo que él está luchando, hacia donde él se está enfilando. No, hombre, si ese grandulón, que no era gigante, ese grandulón, no va a poder conmigo. Así, en el nombre del Señor, ¿qué? Fueron oídas las palabras que David había dicho y las refirieron delante de Saúl. Y Saúl lo hizo venir. ¿Qué palabras dijo David? ¿Y quién es ese incircunciso? ¿Qué hizo la diferencia entre David y los mejores guerreros de Saúl? Conocía a Dios de manera personal. Por estar pensando, preguntando o imitando, dejamos de saber y de conocer lo que Dios quiere de nosotros, lo que nos ha implantado para que lo saquemos y produzcamos el fruto que Él espera. Verso 45. Antes de esto, el filisteo le ha dicho a David, lee usted, y es un espíritu de intimidación, que sí, que muchachito mocoso, y que como crees, que con un palo, ni que yo fuera perro, que y le manda 1000 amenazas. Yo digo que David, igual que mi hermana, ni sabe lo que está hablando, es que no sabe quién viene conmigo, pues. Yo sé quién va adelante, sé quién está detrás, el Dios de ejércitos que siempre a mi lado está. Entonces dijo David al filisteo, ¡ay, esto me gusta! ¿Veniste a mí con espada y lanza y jabalina? Tus armas me hacen los mandados. Mas yo, le dijo, traigo una buena hondilla y afilé mis piedrecitas y las tengo bien limaditas porque también he estado practicando y tengo una puntería. No, mire, a David no le importó qué arma llevaba, le importó que Dios iba con él. Yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Vengo porque tú provocaste a mi Dios. ¡Ay! Verso 46, es que David, hermano.
¿Con qué razón Dios dice que es conforme a su corazón? Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré. No le va a caer algo del cielo, no. Yo te venceré. Y daré hoy los cuerpos de los... y te cortaré la cabeza. ¡Ja! Y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves de los cielos y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay creador en Israel. Bocón y grandulón, no me asustas. Ah, con que te has levantado, le tuve que decir hoy al chamuco. Solo te recuerdo estar bajo la planta de mis pies y ahí te vas a quedar. Y en el nombre de Jesús vas a dejar de molestarme. He dicho. Aquí está David. El Señor te entregará hoy en mis manos. ¿A qué hora le dijo el Señor a David que le entregaría a Goliat? Si no tuvo tiempo de ir a orar 1 hora. Esperar que fueran las 3 de la mañana para levantarse a ver qué decía el Señor. No, el Señor ya nos tiene capacitados para que en el momento necesario Él dice, tú anda, yo voy a llenar tu boca y vas a saber qué hablar, vas a saber qué decir. Pero por querer arreglar el panorama y que no, que el ave no huele de la derecha a la izquierda, sino de la izquierda a la derecha. Ahí va, tome la foto. No, cuando venga una del otro lado. Y toda la tierra sabrá que David te venció. Que hay Dios en Israel. Por nuestras acciones de valor espiritual, muchos van a saber que nuestro Dios es grande y sigue siendo Señor de la tierra. ¿A qué hora le dijo el Señor a David que le entregaría a Goliat? David tenía testimonio del poder de Dios, de cómo lo había librado. Para David y su Dios, lo mismo era un león que un oso, que un grandulón. Es que no era gigante, pero desde chiquitos David era un gigante. Y yo siempre que decían gigante, pues me imaginaba los que había visto en las películas. ¡Pum! Era un jugador de básquetbol moderno. Que son tan grandotes porque están enfermos. Porque su crecimiento es desmedido. No es normal. Por si no sabía. Tienen un problema. Por eso crecen tanto, pero duran poco. Porque no hay esencia. Porque Dios no nos llamó para que midiéramos 2 metros. No físicamente. Es que ¿usted qué puedo hacer con ese jefe? Viera cómo le grita todo. Yo tuve una jefa. Esa jefa le temblaba a la gente. Pero así, le temblaba. Y yo no. Yo, hasta de su nombre la trataba. Buenos días, Nicole. Buenos días, me decía. Sí. Me pasaba haciendo en el escritorio. Buenos días, Nicole. Y decía, no le voy a mostrar que tengo miedo. Y me decían las muchachas de la planta, ¿cómo hace para no tenerle miedo? Pues si no le he hecho nada, les decían, ¿qué me puede hacer? Nada. Ay, no, pero es que viera, véngase un día con ella a ver las gritadas que nos da. Pues un día me fui. Hermano, eran unos ratones todas. Y entonces ella se hacía más grande. A partir del día siguiente yo llegaba bien tempranito. Y a mí me tocaba, como era secretaria, me tocaba sacudirle su oficina, sacarle la basura, su taza, su cafetera. Secretaria ejecutiva bilingüe. El título decía sí, pero lo que me tocaba hacer era otra cosa. Por eso cuando solo es el título, pero hacía lo mismo que hacía en la casa. Bueno, es que en la casa no lo hacía. Y entonces, cuando yo entraba y empezaba a limpiar, empezaba a orar. Y a poner mis manos sobre su escritorio, sobre su silla, en la taza, en las flores que tenía, en el escritorio del esposo, sobre los papeles, limpiando, orando, estableciendo el reino de Dios y declarando, y le decía, espíritu inmundo de intimidación, aquí no vas a operar y esta mujer se va a calmar y va a haber testimonio de que tú estás aquí, Señor, y en el nombre de Jesús. Y cuando esta mujer entre, cuando se siente en esta silla, que tu gloria descienda sobre ella y no pueda operar en contra de nadie. Mire, esa mujer cambió de tal manera que las operarias no entendían. Y un día pasó
Good morning. Buenos días, Nicole. Me hizo así. Yo dije, ay, Dios mío. Desde que viniste aquí brilla el sol, me dijo. ¡Uf! ¡Ah, Señor! ¡Ah, no es con fuerza ni poder! Solo Dios sabe las batallas que uno libra espiritualmente. Pero las victorias. David fue, el enemigo trató de desanimarlo. Mire, no permita que la frustración le gane terreno. ¿Sabe por qué? ¿Sabe qué es la frustración? Eso me lo explicó hoy el Señor. Es no ser perfecto yo. Entonces, como estoy tan frustrado porque no puedo ser perfecto, porque sé que no lo soy, aunque aparento que soy, pero como estoy frustrado, entonces fastidio al que se me pone enfrente porque por su culpa esto no salió bien. Es que esto así no se hace. Pero uno sabe que uno no lo hubiera hecho igual. Uno tampoco es perfecto. Y al encontrar esa verdad, uno va bajando el tono hasta que un día dice, bueno, ay, mis hijos. Y no es que esté como la Llorona, no. Sonó. Y entonces un día el Señor me habló y me dijo, ¿qué es lo que te interesa? ¿El resultado o el método? Es que, Señor, ¿por qué no hacen las cosas como uno le dice? Y entonces me recordó una ley matemática que dice, el orden de los factores no altera el producto. Lo que quiero es el resultado. Si uso otro método, no es asunto mío. Llegó al punto que yo quería que llegara. Pero no, es que tienen que ser 2 centímetros para la derecha, medio para la izquierda, pero volteadito, y de ahí tiene que dar una vuelta entera para quedar. Lo importante es el producto. ¿Logró que Dios lo respaldara? Pues si es que hubiera visto. ¿Y cuánto tiempo oró? No, es que hoy no me pude levantar. No se condene. No se condene. ¿Sabe una cosa? Cuando usted no se levanta es porque Dios no quiere hablar con usted de madrugada. Solo sintonícese y le va a hablar el resto del día. Pero si a usted lo llama a las 3 de la mañana, levántese porque le va a hablar y le va a instruir cosas que a otra hora su mente ya está muy ocupada como para escucharlo. Porque las personas que viven muy rápido tienen problemas de atención. Porque siempre van como 10 kilómetros adelante y usted les está hablando de que aquí hay un bache. Sí, pero es que el puente de allá. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Te voy a levantar a las 3 de la mañana para que no tengas otra cosa más que escucharme y a ver si realmente se escucha lo que Dios quiere decir. Porque a veces yo estoy cocinando y Él me muestra algo, le digo, Señor, qué impresionante. Ahí voy a escribir, porque en ese momento yo estaba espiritual, entonces escribo, porque después ya no lo voy a estar. Y entonces, ¿qué fue lo que me dijo el Señor? ¿Qué fue lo que me dijo el Señor? ¿Se imagina si David se pone en este talante? Frente a Goliat, ¿cómo es que le tengo que hablar? Pues sí, está grande la lanza, pero espérame, Goliat. Mañana después de orar te contesto. Tengo que madrugar. Temprano yo te buscaré. De madrugada yo me acercaré a ti. Pero no es físicamente madrugada o temprano. Temprano antes de dar el paso. De madrugada antes de que aparezca el sol que va a querer quemar mi semilla. Señor, esto es tuyo, Señor. Ay, es que todo lo tomamos tan literal que el que no logra levantarse a las 3 de la mañana no es espiritual. Y entonces yo un día le dije a papá Vladi, ay, papá, dame un método. Yo también quiero madrugar. Mira, mi amada, me dijo, eso es un don. Yo tengo que poner despertador. El Carlito, porque ya tiene don, vos no te preocupes. Si no te despertas, no te despertas. Mi pastor me dio un alivio. Un alivio. Cuando él me despierto, y cuando no, no, pero no me levanto. Ay, Señor, ¿y qué te pasó? Ay, es que hoy no me levanté.
Pero ¿y si él no me quería hablar nada a esa hora? ¿Para qué va a estar despierta? ¿Para ponerme a jugar en la compu? A ver quién estaba en línea. Porque constantemente viene Eliab a decirnos, no tenés nada que hacer aquí. Eres un esto, eres un aquello, eres un otro. Pero la fe de David nos enseña, no es con fuerza, no es con poder, no es contra el hombre, es con quien va conmigo, el que me ayuda a vencer. Es el que dice, calla, calla. Mía es la venganza. Mire, cuando usted y yo callamos ante algo que nos han hecho, estamos dejando que Dios tome venganza. Y mire, prepárese para no alegrarse de lo que le pase al otro. Porque la palabra dice que si nos alegramos, nos va a venir a nosotros. Entonces mejor dígale, Señor, no quiero ver, no quiero saber. Mejor si no sé, Señor. Pero eso sí, como me enseñó una hermana hace muchos años, remito mi causa. Remito mi causa. Ahí quedó. Lo perdono, lo bendigo, pero te remito mi causa. Yo cuando esta hermana me dio esa lección, porque tenía un esposo, hermano, ¡ah! Pero es que era un hombre, claro, era inconverso. Y entonces cuando pasaba lo que le pasaba a ella, dice que le decía, Señor, lo perdono, lo bendigo, pero te remito mi causa. Y ni modo, no solo afuera hay hombres o mujeres que pretenden mantener un señorío sobre la voluntad de su pareja o de sus hijos. Instruir a un hijo no es adueñarse de él. Es que para instruir a un hijo yo tengo que aceptar quién soy, cómo he sido, cómo le costé a mi mamá y a mi papá. Porque cuando él dice ahora, de la que menos esperábamos, yo digo, ay, es que tiene toda la razón. Pero por lo menos él está viendo que al fin hice caso, ¿verdad? Se imagina, saber qué pensará mi viejito cuando me ve, pero así me dice, es que de la que menos esperábamos, chula. Sí, papadito, le digo yo, así es. Pero Dios sí esperaba de mí, y Dios lo sigue esperando. Y lo que Él espera de mí es que yo sea humilde, que dé limosna, que haga misericordia. Si no la hago conmigo, no la puedo hacer con otros. Así que sería bueno despojarnos de todo perfeccionismo, porque solo ahoga a los que nos rodean y nos deja solos, y eso enoja más. Que nos despojemos de todo espíritu de intimidación, porque eso no nos hace grandes, nos hace pequeños. Si no, mire a Goliat. Y empecemos a preguntar otra vez, Señor, ¿cómo es que dice tu palabra? Voy a ir a ver, ¿cómo es que dice? Con solo el Salmo 23, que usted se sepa de memoria, así es tan fácil porque lo cantan de 20,000 formas. Pues con un verso, Señor es mi pastor y nada me faltará. Ay, no, hoy sí te quedaste sin comer. No. La palabra del Señor dice que Él es mi pastor y que nada me faltará. Yo le creo, Señor, yo te creo. Yo sé que te voy a ver venir. Señor, gracias, vas a aparecer. Pero ¿qué te pasa? Todo eso orar. Ni modo que te va a caer del cielo. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? Y la gente dice, ¿pero cómo hacen? No, es que no hacemos, solo creemos. ¿Alguien se acuerda del testimonio de una hermana que le pidió gallina al Señor? Y la gallina le pasó por la pared, le cayó de la pared. ¿Verdad, Ronnie? Y ella no salió. ¿De quién es esta gallina? No, ella la estaba pidiendo. Y la gallina no contó el cuento. Cayó en su patio, era su terreno. Yo ese día pensé, la hermana hubiera salido a preguntar de quién era la gallina. Pero ahora le hubiera dicho, cállate, de un solo vuéltatela para que no haga bulla. Es tu gallina. O no era gallina que estaba pidiendo y la gallina le cae en el patio. En una ocasión se me escapó un periquito australiano. Y dice, ¡ay, mi perico se me fue! Y más que el perico era lo que le había costado el perico, ¿verdad? Vi volar mis dolaritos por allá. ¡Ay! No, ese me fueron mi perico, mira.
¿Verdad que al día siguiente había uno diferente, parado sobre la jaula? Ahí estaba parado. Noé, vení, vení, ve. Y se imagina, ¿verdad? No, en un así estaba metido en la jaula. Yo no fui a preguntarle quién era el perico que me había llegado en sustitución del que se me había ido, porque el que se me fue le llegó a alguien. Tal vez el otro no iba a funcionar y este sí, no sé. Aprendamos a ver a Dios en las cosas pequeñas para que las cosas grandes nos sigan asombrando. Que te pidan una casa y que después te digan, por favor, no se vaya. ¡Qué alivio! ¡Qué alivio! Porque eso quiere decir, Dios habló, como le dijo a Labán. Cuidadito como le hablas mal a mi hijo Jacob. Cuidadito como me le hablas mal. Y porque Labán venía... Y Dios le habla en el camino y le dice, no me le vayas a hablar mal a mi hijo. Que Dios diga eso. Hijos, eso es grande. Y sabe, lo hace siempre. Pero usted y yo no nos damos cuenta porque no nos vamos con él. Señor, ya oíste cómo me habló. Déjamelo estar. Déjamelo estar. Yo me voy a encargar. Esperemos, busquemos la manera de que no nos tenga que hablar a nosotros. ¿Quién ha pasado una batalla más grande que la que David pasó? Todas son iguales, todas son difíciles. Pero cuando le decimos, Señor, en tus manos, yo no voy a hacer nada, voy a esperar. Quiero dejar de ser quien fui antes, que lo solucionaba todo, y esperar. Me voy a vestir como hijo y me voy a sentar a esperar que mi papi venga. Se me rompió la pulsera del reloj, no la puedo componer, pero cuando mi papi venga, me la va a arreglar. Dele chance a su papi que llegue y le dé la estrategia para no asustarse con las armas terrenas con que se pueda presentar la circunstancia o la adversidad. Recuerde que las adversidades son maestras, solo vienen a enseñarnos. Si te sientas, me dijo el Señor, a aprender, ella se va a ir pronto. Si pataleas mientras no te sientes a aprender, no se va. Al entendido por señas. Entonces, Señor, ¿qué tengo que aprender de esto? ¡Ay, no, que es una barbaridad, que no merezco! No, 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 Señor, ¿qué voy a aprender de esto? Es una maestra. Es una maestra. ¿Que nos toca llorar? Ay, pues, lloremos. Pero no mucho. Porque si no, entra la conmiseración y ¡ay, Dios! Ya, a conseguir espátula para levantarlo del suelo, ¿verdad? No, 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 no. Señor, gracias por tu palabra.